La información es de último momento. Contrarreloj, la búsqueda del chiquito de 5 años en Corrientes y un hallazgo de último momento que vuelve a orientar la pesquisa. Desesperada búsqueda de Loan, día 5. No hay pistas concretas. Hay algunos rastros que a medida que se siguen haciendo los rastrillajes, los peritos van encontrando. En los últimos minutos de esta búsqueda, sangre y una media que tratan de determinar si pertenecía precisamente a Loan. Esta tarde se dictó la prisión preventiva sin plazo, una posibilidad que permite el Código Procesal correntino sobre Bernardino, el tío del chiquito de Loan, y también sobre la pareja de amigos que están acusados y ya procesados con preventiva por el delito de abandono de personas. Esta mañana se hicieron excavaciones en algunos lugares y por supuesto también se siguen con los rastrillajes vía aérea. En la noche con algunas cámaras infrarrojas para tratar de determinar si hay alguien entre los matorrales, obviamente en medio de la oscuridad también. Todas las hipótesis, dijeron desde las máximas autoridades de la provincia, que se evalúan por estas horas, pero hay un misterioso secreto de sumario. A partir de testimonios, a partir de contradicciones, y la verdad es que a esta hora no está muy claro qué pasó con el chico. Simplemente no es una pérdida de alguien que se pierde en los esteros de Liberá. El abogado de la familia dijo: Loan se perdió. Los investigadores avanzan un poco más todavía en esta hipótesis conforme van pasando los días, teniendo en cuenta que se trata de un niño de 5 años que ha perdido, en principio, de acuerdo a los primeros hallazgos, su calzado, que está descalzo y que además hoy, además de algunas excavaciones que hicieron, lo buscaron en este lodazal que está a varios kilómetros del lugar donde se lo vio por última vez. ¿Qué esconden los 3 detenidos? ¿Qué secreto guardan los 3 detenidos que han tenido vinculación con Loan el jueves de la semana pasada? Y que tienen antecedentes penales, por ejemplo, por el delito de abigeato, el delito de robo de ganado, entre otras cuestiones. Digo, no es gente limpia la gente que está detenida, y esto realmente alimenta la posibilidad de que el chiquito haya sido víctima de algún tipo de delito. ¿Cuál es la gama de delito que puede ser víctima un chico? Por ejemplo, entregarlo a alguna familia, robarlo a cambio de algo, o bien, y este sería el peor de los escenarios, la posibilidad de que haya sido víctima de un delito sexual que habitualmente ocurre cuando hay una desaparición de una persona. Tenemos que decirlo, es duro, pero es una realidad, por la forma en la cual todos están buscando a Loan. Por supuesto, lo buscan con vida, pero también lo buscan muerto. Por eso todos los hallazgos, o por lo menos todos los rastrillajes que se están haciendo en ese lodazal, en el sector de la laguna, en algunos pozos, en los aljibes que hay cercanos al mismo lugar, allí justamente en Corrientes. Bomberos, policía federal, policías que están colaborando de otras provincias y elementos que se han llevado a ese lugar para dar con este chico que hace 5 días nadie sabe absolutamente nada. A24 está en la zona con varios móviles. Uno de los móviles lo encabeza Cecilia Conesa. Cecilia. Muy buenas tardes nuevamente, Javier, y a todo el equipo. Sí, bueno, en este momento nos encontramos en lo que es la información del día en el ingreso a la localidad 9 de julio, a 12 kilómetros, como yo les decía anteriormente, de el paraje de la casa de la abuela, a 12 kilómetros del campo, del famoso campo donde se lo vio por última vez a Loan. En este ingreso a la localidad hay algo muy particular, porque en el día de hoy se encontró una nueva prenda. La primer prenda que se había encontrado desde que empezó la investigación era el botín de Loan, sí. Y ahora en el ingreso a la localidad, que también vendría a ser el patio de la casa de una de las tías de Loan, encontraron una media. Ahora hay que confirmar si esta media pertenece o no pertenece a Loan, y también se sumaron nuevas nuevos rastros de sangre. En este caso se suman a los rastros de sangre ya encontrados anteriormente y las huellas
que son más de 10 huellas las que ya se encontraron en lo que va de la investigación. Cecilia, a ver, la verdad que conforme van pasando las horas y ni que hablar los días, la verdad que es una búsqueda desesperada. No se pierde la esperanza, pero como contábamos antes, lo buscan vivo o muerto. La realidad es esa, lo tenemos que contar. Y queremos destacar también la tarea que estás haciendo desde las 5 de la mañana en otra nueva jornada con tu equipo allí en ese lugar, sin perder detalle, llegando a distintos lugares donde están haciendo los rastrillajes. ¿En qué sector, digamos, están focalizando hoy esta búsqueda? Bueno, se está focalizando en, a las 8 de la mañana comenzó la búsqueda, el rastrillaje comenzó en los campos aledaños a la casa de la abuela y después se trasladaron hasta este lugar que yo te digo, que es el ingreso a la localidad, donde se encontraron las nuevas pistas del día, pero también en esas zonas aledañas que yo te digo, Javier, que se encuentran cerca de la casa de la abuela, encontraron un cuchillo. Fíjate que vos estás viendo dos personas en imágenes ahora, en este lugar donde encontraron los rastros de sangre y encontraron la media. Esas dos personas son el jefe de la policía y una persona más que vinieron a marcar los lugares donde encontraron estas nuevas pruebas. Por eso, hay 3 pruebas claves en el día de hoy. Las manchas de sangre, la media y el cuchillo que aparentemente tiene sangre, que ese cuchillo se encontró en zonas donde se encuentra Ale Pueblas, que es en la casa de la abuela. Quiere decir que con estos indicios que se tienen, o por lo menos, Cecilia, con estos hallazgos, la presunción más importante es que el chiquito haya sido víctima de un delito, más que de perderse en lo que es este campo o este bosque, ¿no? Sí, sí, totalmente, Javier. Aparte los especialistas dicen que un niño de 5 años no dura más de 28 horas perdidos. Además, el trabajo que hizo los bomberos voluntarios de toda la provincia de Corrientes y más todos los especialistas que están en la investigación es poner conos con botellas de jugo y caramelos en distintos puntos por si el niño estaba perdido. Pero lamentablemente no hubo rastros de Loan. Vamos a acercarnos a los oficiales que están saliendo. Estamos juntos, Mariano y yo estamos acá siguiéndote. Y todos los datos a propósito de esto, ¿no? A ver si podemos hablar llegó Gendarmería también, Javier, a este lugar. Claro, porque se suman fuerzas federales allí de la zona, ¿no? Para poder, bueno, de alguna manera ayudar en el rastrillaje en este sector. Voy a hablar con el jefe. A ver si podemos hablar con el jefe de policía, que ahí está. Además hay una alerta Sofía, hay una búsqueda. Ustedes vinieron a marcar los lugares donde se encontraron nuevas pistas. No, nada. Nosotros seguimos la búsqueda. ¿Encontraron algo nuevo? Preguntale a ver si podemos hablar un minutito. Bueno, gracias. A ver. Que Cecilia... No está queriendo hablar, Javier, nadie oficia... Soy Mariano. Ceci, nadie oficia de vocero. Nadie oficia de vocero. ¿No hay alguien que pueda hablar? Depende... A ver si podemos... Sí, te espero, dale, bueno, gracias. A ver si podemos hablar, dice que le esperemos, que, va y vuelve. Que nos va a dar información. Hay que ver hasta va y vuelve, sí, van y vienen. Bien. Hoy estuvieron peritos, eran más de 5 policías en este lugar. A eso de los peritos se sumó que los peritos pidieron 2 testigos y bueno, luego vinieron los testigos que estuvieron aproximadamente 1 hora en este predio, recorriendo junto a los peritos, que seguramente ustedes están viendo en imágenes, para conseguir algún tipo de pista ya que nos acerque más a Loan, pero como yo les decía, Loan no se pudo haber perdido porque los especialistas indican que un niño no soporta más de 28 horas en un campo y que, bueno, ya recorrieron más de 4.000 hectáreas. Es raro, a ver, no puede haber desaparecido. Es una realidad. Uno recuerda el caso Belén Lucero, ¿se acuerdan el de San Luis? ¿No es cierto? Que lo mismo, estaba jugando con amigos y dicen que pasó alguien y se la llevó y desapareció. El caso Sofía Herrera, también de hace muchos años, un caso emblemático, lo mismo, estaba en prácticamente un descampado allí en Tierra del Fuego y también desapareció de la nada. Es imposible. Ahí hay alguien que los hace desaparecer o pueden haberse caído en algún lugar, pero ante tanto rastrillaje,
que se ha hecho, por ejemplo, en el caso de Sofía, en el caso de Belén, ni que hablar, y en este caso también, desde hace ya 5 días, acá alguien no está diciendo la verdad. Exacto. Vos sabés que cuando hablas con las autoridades de Missing Children, por ejemplo, el tema del robo de niños es un mito. Ellos te dicen que no existen ni trafis blanca, ni la posibilidad de que los chicos se roben así porque sí. Más en estos tiempos de la tecnología, en estos tiempos de las cámaras permanentes. Digo, no es fácil ocultar a un chico, y más aún un chico que ya tiene 5 años. Sí, exacto. Digo, no te estás llevando un bebé de un hospital que lo criás y quizás podés simular que sos el padre. Acá vos tenés un chico de 5 años. Bueno, la sospecha es fundamentalmente, Ceci, a propósito, hoy llegó un camión del servicio penitenciario al lugar donde estaban haciendo los rastrillajes. Lo que se presumía, no sé si vos tenés algún dato más, es que habían traído a uno o a los detenidos para que ellos mismos marcaran el lugar a ver dónde fue que lo vieron por última vez, dónde estaban en ese momento. ¿Cómo es que, estando todos juntos, él se va para un lado y no lo ven? ¿No es cierto? Bueno, sí, es cierto, esto ocurrió antes de que los detenidos sean trasladados a Goya, que se encuentra aquí a 80 kilómetros de la localidad 9 de Julio. Ellos se encontraban detenidos acá, luego hicieron ese recorrido con las autoridades alrededor de las 6, 7 de la mañana. Nosotros vimos un movimiento en lo que es el ingreso a la casa de la abuela y al paraje. En ese momento aparentemente los habrían llevado los detenidos para que para que muestren cómo fue toda la situación. Luego de eso ya fueron trasladados directamente a la localidad de Goya, donde hoy se encuentran detenidos y acusados de abandono de persona. A ver, estamos mirando unas imágenes mientras vos hablás a pantalla partida, cómo la gente se mandó con palos y con lo que encontró a mano para hacer una búsqueda en lo que es, no sé, ¿cómo se llama? ¿Es una ciénaga? ¿Cómo se llama? Es un lodazal. Un lodazal, un pantano. Lodazal. Sí, Digo, pantano. si el nene cayó ahí es muy difícil encontrarlo. Una laguna. Vamos a decir, a ver, en esa laguna, que no tiene agua común, es decir, tiene agua con lodo, con barro, es muy difícil encontrar una al persona. tacto es, porque obviamente no hay visibilidad por debajo, por eso están caminando. Ven que hacen un... A ver, lo que los han instruido es para hacer un peinado prácticamente a la par. No que vaya uno por un lado y otro por el otro. Es decir, que hagan como un peinado para no perder centímetros, si estuviera, por supuesto, el cuerpo. Por suerte... Miren lo que digo, no encontraron nada. Hasta acá no encontraron nada por en suerte, ese lugar. por Ahora, suerte. ¿cuántos de estos espejos de agua hay en ese campo, no? Sí. Muchísimos, ¿no? Dice. Muchísimos. Claro. No sé si estarían viendo las imágenes de dron, se ven, hay cada un paso, hay una laguna. La verdad que campo adentro hay muchísimas lagunas que lamentablemente, bueno, han sido rastrilladas, pero no han encontrado nada. La gente que está investigando, que bueno, recordemos que son muchísimas fuerzas, son bomberos voluntarios, policía de Corrientes, policía federal, el ejército argentino, que eso llamó la atención también, llegó el ejército argentino ayer, perros, en caballos, la en cantidad que hay es en impresionante. helicópteros, con drones, es impresionante. Sí, por eso es lo que llama la atención, que todavía no hayan encontrado un dato claro de Loa. Cecilia, a ver, vos estás ahí vemos que dice Municipalidad 9 de Julio, Camino al Progreso, bueno, el principio de lo que es la ciudad allí de 9 de Julio, en la ruta. ¿Esa qué ruta es? ¿La 12 o la 123? La ruta 123. 123. 123. Perfecto. ¿Vos te podés acercar? Yo sé que bueno, también hay complicación de señal en esa zona. Pero ¿te podés acercar hacia la tranquera por donde vino el jefe de policía? A ver si intentamos sin que se corte la señal. Sí, vamos a acercarnos. Porque, mira, ¿sabes lo que queremos hacer? Te aporto un dato más. Sí, dale. Que acá a 200 kilómetros tenemos pasos de los libres. Así que, bueno, también la investigación comenzó un poco tarde. Si bien el alerta Sofía se activa a las 24 horas recién, ni bien el nene desaparece, luego de un par de horas comienza la búsqueda por la policía de la localidad y luego se despliega todo este operativo, pero hay que resaltar que salían a la ruta a 12 kilómetros y en 200 kilómetros tenían paso de los libres. ¿Vos podés pasar por acá allí? Derecho, ¿Podés avanzar un poquitito más? ¿Pasando por ahí por la tranquera esta o la entradita esa? No. ¿No podés? No nos permiten, inclusive hoy
porque marcaron la zona, entonces si nosotros ingresamos, podemos dejar algún rastro, alguna huella que... No, está bien, no vamos a obstruir la investigación. Pero digo, ¿qué quiero decir? Miren cómo es el terreno ahí, ¿no? Obviamente esa zona está podada, ahí han pasado máquinas ahí en ese lugar, pero todo el resto, allí donde están buscando ahora también, tienen maleza de más o menos 1 metro, 1 metro y pico, ¿no? En algunos lugares. Sí, maleza. Bueno, se ha interrumpido la transmisión. A ver, estamos en una zona complicada. Allí está el equipo de Cecilia Antonio Conesa trabajando allí en la búsqueda. A ver, la familia... A ver, el padre no había autorizado, ¿no? Que este chiquito fuese con el tío, con Bernardino y con esa pareja al Naranjal. No lo había autorizado. La familia me parece que descree del tema de que el chiquito se haya perdido, ¿no? Creen que realmente fue víctima de un delito, ¿no? La madre hoy dijo, alguien se lo llevó. La mamá dijo esto. Es decir, es lógico que un chico pueda, salirse de cauce, quiero decir, en el medio de todos, que se vaya por un lugar, pero en algún momento vuelve, siendo tan chiquito, mucho más. Salvo que se pierda, se desoriente y entonces no sepa cómo volver al lugar de donde salió. Exactamente. Ahora, el tema, ¿sabes qué, Mariano? A ver, es imposible que alguien que esté con ese chico no se diera cuenta que faltaba en ese grupo. Y que además, ¿sabes qué haga? Siendo adulto y siendo 3 adultos, que los 3, con los chicos que quedaban, vuelvan al lugar de origen y dejen, en este caso a Loan, perdido en el medio de la nada. Sí, yo descreo también del tema de que haya sido entregado, vendido, secuestrado, salvo que exista un móvil que hasta a esta altura a lo mejor no lo conocemos. No sé, un presunto ajuste de cuentas, porque la verdad es que un secuestro siempre va acompañado de un pedido de rescate. No, pero eso sería un secuestro que está consigo. Claro, pero te quiero decir que no es fácil secuestrar a una persona. Pero no hay ningún mensaje acá para una venganza. Por eso digo, no hay móvil, para un secuestro. Y entregarlo a una familia, hoy discutíamos en DDM a la tarde con el equipo, está muy cerquita la frontera allí. Y sabemos que la frontera tiene algunos lugares donde realmente se plantea como un colador, la frontera con los países limítrofes. Sí, pero tendría que haber algún rastro de... ¿Con qué objetivo? Pero algún rastro de vehículo o algo, y no hay en las... Por lo menos la policía lo que dijo, no hemos encontrado ningún rastro de ningún tipo de vehículo que haya llegado hasta el lugar, porque para llevárselo, supongamos se lo llevaron a UPA, ¿sí? El nene grita, llora, algo hace... Eso, el nene es grande ya. Y el además, nene ya es un nene que se hace oír. Sí, sí. Ese que tiene conciencia, que tiene afectos. Digo, no es fácil apropiarse de la identidad de una persona de 5 años. Sí, de un bebé, a lo mejor es posible, pero no un nene de 5 años. Y para buscar a un nene no hay una lógica, sino que hay que hacer justamente todo eso, la ilógica. Inclusive para un adulto perdido es distinto. Para un adulto perdido busca, aunque sea a través de si hay sol, de la caída del sol, por donde viene el viento, si hay algún sonido y demás. Un chiquito no tiene esa sensorialidad. Cecilia, ¿estás de vuelta en contacto? Sí. Bueno, como te decía Javier, en este campo se han encontrado los rastros nuevos, los rastros que se encontraron en el día de hoy, todo está en análisis. La información importante también es que los 3 detenidos se encuentran detenidos en Goya. En principio estuvieron en esta localidad, en la localidad 9 de julio, pero bueno, lo que pasaba también era que la localidad se manifestaba todos los días desde que comenzó la búsqueda por Loan, se manifestaba la localidad, se levantaban y el punto final de las marchas siempre era la comisaría donde se encontraban los detenidos, y hoy ya no están más acá, están a casi 100 kilómetros de esta localidad, en la localidad de Goya. Bueno, también ampliaron el testimonio los padres de Loan en Goya, fueron trasladados a Goya para poder ampliar su testimonio, y hoy ya se encuentran aquí nuevamente en la localidad de 9 de julio. La verdad que una búsqueda súper intensa, Javier. Hay más de 600 efectivos trabajando todos los días. Aparentemente se están acercando, ustedes ven unas sirenas a mi derecha, donde se ve que está
la Policía Federal, que bueno, ellos se trasladan en ese móvil donde también hay perros. Ajá. Así que bueno, esperemos que haya unos nuevos rastros, aparte de los que ya se encontraron y que arrojen resultados positivos. Sí. Se hicieron allanamientos también en la casa de los detenidos hace ya 2 días, donde, bueno, no se encontró nada aparentemente, pero bueno, eso es lo que nos dicen las autoridades. El Ministerio de Seguridad dice que no se han encontrado nada en estos allanamientos, pero hay mucho hermetismo. La verdad que hay mucho hermetismo en todo lo que es las fuerzas que están investigando este caso. Hasta no tener algo certero, no quieren hablar la mayoría. Pero bueno, los datos se filtran y bueno. A nosotros acá con Javier lo lamentablemente hemos charlado, nos resulta extraño que la justicia correntina haya dictado la prisión preventiva en tiempo exprés. Más allá de que lo permita el procedimiento en esta primera instancia, la verdad que es toda una señal esto de que logres procesar y dejar encarcelado a 3 personas por el delito de abandono de personas, que es una carátula preliminar. Es que, claro, y además, a ver, no es solamente porque lo dejaron solo. Tal vez hasta puedan llegar a interpretar que lo dejaron solo exprofeso, para que alguien lo tome. Lo entregaron, claro. Pueden haber pensado y decir, estos lo dejaron solo para que se pierda. Totalmente. Por ejemplo. No solo lo dejaron solo, sino que lo llevaron sin permiso del padre. Además eso. Y además porque es un menor, un infanto juvenil. Es chiquito, es un nene. No es un adolescente, no es un nene de 12 años, que también sigue siendo menor, por supuesto. Mira, a propósito de lo que mencionaba Cecilia, hay unas imágenes aéreas, ahí estamos viendo. Son estas, ¿no? Ahí está. Lo que decía Cecilia, imágenes de Cecilia y todo su equipo. Estamos viendo, Cecilia, las imágenes desde arriba, ¿no? Ese lodazal, ese lugar, la maleza por un lado, los montes, pequeñas porciones de monte, que esto ya fue peinado, ya fue rastillado, buena parte de esto. Y siguen, ven que allá en el fondo hay otro. Sí, Vos claro. decías, Mariano, que había mucho más. Y es como que es una zona, a ver, inundada o inundable. No Bueno, sé. es cerca de los esteros de Liberá también, ¿no? Y es en la provincia de Corrientes, digo, hay este tipo de ecosistema, o de imperfecciones en el terreno. Digo, que esto te conspira también contra un nene perdido, ¿no? por supuesto. Un nene perdido que camina errante con 5 años, ¿no? Digo, y se encuentra con esta laguna, ¿o no? Totalmente. Cecilia, vos que recorriste ahí la zona, es complicada, ¿no es cierto? Mucho barro también, ¿no? Sí, es una situación complicada. No solo hay vacas, caballos, que bueno, son propios de los campos, pero también hoy, por ejemplo, nosotros estábamos recorriendo el sendero por donde Loan fue al árbol de naranjas y nos cruzó un ciervo. Hay muchísimos animales también en estas lagunas. Lo que nos dicen los vecinos es que hay yacarés, así que bueno, es una zona complicada. Los pastizales también se veía que la gente que ingresa a hacer el rastrillaje les llega al hombro e inclusive los llega hasta la cabeza. O sea, son pastizales súper altos que también complican la investigación y si Loan estaría perdido también sería muy difícil para él poder ver qué hay adelante o poder llegar a algún lugar. Pero esta hipótesis de que Loan se perdió solo cada vez con los días cae porque, como dicen los especialistas, solo un niño de 5 años puede durar 28 horas, no solo por la comida, el frío, hizo frío, llovió, hizo calor al principio y bueno, esto es lo que dicen los especialistas, no más de 28 horas. Hoy me decían, a propósito de esto que vos decís, Cecilia, hoy me decía alguien que, digamos, tiene experiencia en búsqueda de personas, de menores y demás. Ojalá lo tenga alguien. Ojalá lo tenga alguien. Sí, ojalá claro. que lo tenga alguien. Ojalá que lo tenga alguien, que no le hayan hecho nada y que el nene esté bien dentro de todo. Sí. Pero bueno, esta hipótesis crece con el correr de los días. Como yo te digo, si Loan estaría en el campo ya lo hubiesen encontrado porque recorrieron más de 4.000 hectáreas, Javier. Así que la verdad que esperamos que el niño esté con vida, que esté bien y que en algún momento se lo devuelvan a su familia. O que los detenidos hablen en algún momento. Es lo que todos esperamos y lo que todos queremos porque
Cada vez que pasan los días, la fe se va apagando, la vemos a la madre un poco más quebrada, cada vez sin menos ganas de hablar. Los hermanos que también en un momento hablaban, hoy ya no quieren hablar, están súper quebrados. Una familia totalmente quebrada por la desaparición de este niño de 5 años. Los vecinos, es impresionante. Este es un pueblo de 3.000 personas y las 3.000 personas todos los días que se manifestaron para pedir por Loan se manifestaban en la avenida de 5 cuadras, juntos, todos por la misma causa. Cambia totalmente la dinámica, ¿no?, de ese lugar rural allí en Corrientes. Cecilia, excelente trabajo. Vos, tu papá Antonio, también todo el equipo allí de corresponsales de Chaco y Corrientes están trabajando desde muy temprano y nos has llevado cada información minuto a minuto. Un gran abrazo para los dos. Muchas gracias. Hasta luego. Y en algunos minutos nada más, el ex gobernador de Tucumán, ex senador también, va a estar nuevamente frente al tribunal para escuchar la sentencia. ¿Culpable o inocente? José Alperovich, hoy aquí en la ciudad de Buenos Aires, va a escuchar el veredicto. Si no se va absuelto, se va preso. O debería irse preso, porque el pedido de la defensa como de la fiscalía es muy fuerte. 22 años por parte de la defensa, 16 años por parte del Ministerio Público Fiscal. Y nos vamos a ir allí por la expectativa centrada, lo que están viendo ustedes es de horas del mediodía, cuando se daba a conocer justamente el horario del veredicto en el día de hoy. Nos vamos allí justamente a Paraguay, al 1500, aquí en el barrio porteño de Recoleta. Gabriel Prosperi, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Javier? ¿Cómo te va, Javier? Hola, Mariano. Exactamente. Hola. La expectativa es absoluta para saber cuál va a ser el futuro inmediato de José Alperovich, culpable o inocente. El veredicto se dará a conocer hoy, los fundamentos de la sentencia con el correr de las semanas. Es un tribunal a cargo de un juez, Ramos Padilla, quien está aquí, lo mismo que José Alperovich. El juez ordenó que se quedara en estos tribunales José Alperovich desde el mediodía cuando llegó aquí para esperar justamente esta sentencia que se dará, como decía Javier, en unos minutos nada más, y eso estamos esperando. Decía, el juez le ordenó a Alperovich que se quedara aquí, está bajo custodia, está con familiares, también con sus abogados, no se han movido para nada de este lugar, como en otras oportunidades sí lo han podido hacer, pero efectivamente estamos ante instancias definitivas. Alperovich tenía hoy la posibilidad de decir sus últimas palabras, se negó a utilizar ese derecho, dijo que no iba a decir nada más de lo que dijo durante el proceso y a partir de ahí entonces Ramos Padilla decidió este cuarto intermedio hasta justamente la sentencia que se dará a conocer en minutos. 22 años pidió la querella, como decía Mariano, 16 años y medio ha pedido la Fiscalía. Condenas muy pero muy altas por 9 casos que se están investigando, por lo menos que se han puesto como en el tablero de la acusación hacia José Alperovich. Aquí en Puerto Madero, en un departamento que tenía Alperovich, y también en la provincia de Tucumán. No solamente en locaciones, sino también hasta en su propio auto. Le quería preguntar a Mariano, como abogado. Digo, a ver, si es condenado, ¿puede quedar en libertad hasta tanto se confirme la sentencia o por el tipo de delito y la pena en expectativa? Porque hay otros casos que han quedado en libertad, ¿no? En realidad debería ir a prisión. En realidad debería ir a prisión, debería ser encarcelado. ¿Por el tipo de delito? Por el tipo de delito, por la pena en expectativa y demás. Pero todo es posible en la República Argentina. Todo es posible. Y no se olviden que quien emite condena es Ramos Padilla, ¿no? Si vamos a hablar de alguien que ha sido un juez militante de justicia legítima, es Ramos Padilla. Sí. Entonces, si va a ser condescendiente con su ideología política, y puede pasar cualquier cosa esta tarde. Lo que pasa es que acá es un delito gravísimo, muy grave. Gravísimo. Sí, el delito. por Pero no puedo dejar de escribir este comentario. A lo mejor él actúa como la verdadera autoridad jurisdiccional. Les pregunto a ustedes, y con imparcialidad, pero bueno. Yo esa misma duda me generó al ver, yo no sabía que Ramos Padilla era el juez a cargo del juicio y lo vi sentado ahí, lo vi en el estrado, vi las posturas que ha tomado a lo largo del tiempo. Recordemos que fue uno de los fundadores de Justicia Legítima, además. Pero ustedes creen en su experiencia en tribunales.
que el magistrado sería capaz en este caso de mirar para el otro lado, hacer la vista gorda y absolver a Alperovich? No creo que pase eso, pero sí en el tema de una medida de restricción puede ser flexible. Es decir, puede decir, es una persona que siempre estuvo a derecho, ¿no? Y quizás la restricción de prisión en base a la pena pueda esperar la sentencia firme en un arresto domiciliario o en una libertad morigerada. Lo que pasa es que ojo que todavía no tiene 70 años. Pero el Guiñe... Cumplió recién en abril 69. Pero, en abril del año próximo cumple los 70, en el cual... Pero ahí va a poder pedir el tema de la domiciliaria por la edad, que hay que ver si se la otorga. Pero a los 70. Hay que ver, ¿no? De acá al año que viene se lo otorgan. Bueno, ahí hay un antecedente interesante. A ver. Porque en las causas vinculadas a juicio de lesa humanidad que tuvo Ramos Padilla, siempre se opuso a que lo... Y pues lesa humanidad. Está bien, pero perdónenme por ignorancia. La regla de el cumplimiento en prisión efectivo. no es independiente del tipo de delito por el que se te juzgue, digo. No, hay una... A ver, en los represores hay una peligrosidad sustancial porque formaron parte de un aparato represivo. Sí. Perdón y si la acá vos pregunta tenés... es muy tonta. No. Está bien lo que vos decís. La pena en expectativa es diferente con respecto al delito de abuso sexual. La pena en expectativa de alguien que participó de un genocidio como los represores no tiene la misma pena en expectativa que un abusador sexual. O sea que eso te cambia si podés pedir o no una domiciliaria y el juez otorgártela. Claro, tranquilamente acá... Es como la del homicidio. Claro, acá tranquilamente Ramos Padilla puede decir no va a haber restricción de la libertad hasta que la condena quede fin, que va a ser un escándalo, sería un escándalo, ¿no? Igual. Sí, además un hombre de poder. Claro, porque por más que no sea gobernador, no sea senador, es un hombre de poder también, ¿no? Que de alguna manera también valoró el fiscal en su momento. Al sostener Sandro Abraldes, que es el fiscal. Ya vamos con vos, Gaby, para repasar un poquitito. Flor de fiscal y además sí, bastante severo. Con mucha pericia, Y además pericia. Ahora vamos a analizar, porque hay una gran expectativa. Después te vamos a preguntar, Gaby, que nos cuentes la expectativa de los medios que hay allí también. No solamente medios nacionales, sino fundamentalmente de Tucumán, que están muy expectantes de este fallo. Esperame un segundito. Vamos a escucharlo al Alperovich. La única vez que habló durante las audiencias comenzaron en febrero. Cuando le preguntaron si quería hablar, de que quería declarar, dijo, por recomendación de mis abogados, voy a esperar a que todos declaren, se presenten todas las pruebas y antes de los alegatos voy a hablar. Habló y dijo lo siguiente. Tiene usted derecho a hablar unos minutos, esto no es una declaración, simplemente escucharlo antes de pasar a dictar el veredicto. Si quiere hablar, puede... No de hablar, señor juez. Muy bien. El veredicto va a ser dictado a las 20 horas. Así que es todo. A las 20 horas voy a dictar el veredicto. Esto es lo de hoy, del día de hoy. Ahora vamos a buscar a Alperovich. Hay un tercer escenario que se puede dar, ¿no? En el veredicto condenatorio o absolutorio. Y es, por tratarse de un delito difícil de probar, como es el abuso sexual, porque siempre, hay modos de probarlo, pero siempre ocurre dentro de una habitación cerrada. Lo que pasa es que, muchas veces es la declaración de una persona contra la declaración de la otra. La pericia psicológica se hace en función de la autopsia saber psicológica. Si la víctima que denuncia, conteste con la situación que está relatando. Totalmente. Es la manera de probar el abuso sexual. Por ejemplo, una de las medidas de prueba, la pericia psicológica. Pero cuidado que no sea absuelto por el beneficio de la duda. Digo, acá vos tenés un pedido de la querella de 22 años, un pedido del Ministerio Público Fiscal de 16 y tenés un pedido de la defensa de absolución. Sí. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Seguramente va a ser un veredicto que va a impactar en la clase política, va a impactar de sobremanera en la clase política. Sí. Porque se trata de un senador cuya mujer fue la segunda en la línea de sucesión de Cristina Fernández. ¿Cuál? Beatriz Roque de Alperovich. Sí, además con todas las vinculaciones que hubo, recordemos en las campañas electorales, como en un principio este tema hubo desde el peronismo la famosa frase es más complejo, no nos salieron a bancar a la víctima desde el primer momento. Entonces, esto hace que tenga todo un contexto
bastante, digamos... Sí, la verdad que los importante. colectivos, los colectivos verdes no estuvieron acá. Al principio no. Después, cuando no les quedó otra, tuvieron que... Por eso digo, la primera reacción fue, es más complejo, ojo con esto. Recuerdo a la ex, en ese momento, la directora nacional de lo que llamaban las mujeres, ¿no? Fabiola Túñez era la de la Casa del Encuentro, perdón. La Casa del Encuentro, claro, que después fue funcionaria, que fue la fundadora de la Casa del Encuentro, en soledad, planteando que esto necesitaba el apoyo de todo el colectivo feminista, porque veníamos del Ni Una Menos, la marcha por la expensión del aborto. Que la Ciudad de Buenos Aires quedó empapelada poco claro. con la foto de Alperovich a propósito de esta denuncia. Y recuerden algo, cuando se plantó esta denuncia, como había dos escenarios, Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires, la justicia de Tucumán y la de la Ciudad de Buenos Aires se peleaba para ver quién tenía la causa. La jurisdicción. ¿Cuál era la jurisdicción? Que finalmente tuvo que intervenir la Corte, si mal no recuerdo, para definir que acá en la Ciudad de Buenos Aires debía tratarse... Claro, porque los hechos se cometieron acá. También. Y aparte... a ver, Gabriel, ya voy, Gonzalo. Gabriel, ¿hay algún tipo de elemento que nos puedas comentar de cómo se prepara tribunales para esta sentencia y demás allí? ¿O solamente es una sentencia fuera de hora? Es una sentencia fuera de hora, se esperaba para mucho más temprano. El juez se ha tomado este tiempo, justamente en el día de la sentencia, como decíamos, pero con el acusado dentro del Palacio de Tribunales aquí en la calle Paraguay. Esto no había ocurrido en otras oportunidades porque obviamente en los días del proceso Alperovich salió de acá con su gente y volvía cada vez que había día de audiencia. En este caso se quedó aquí y va a seguir así hasta que la sentencia sea leída por el juez. Pero bien vale la pena, me parece, Mariano, Javier, repasar sintéticamente cómo se llegó hasta aquí, porque la acusadora, quien dice que Alperovich abusó de ella, es una sobrina, hija de un primo de Alperovich que llegó justamente a él casi ofreciéndose para trabajar en su campaña política, una campaña en la que él, Alperovich, se iba a enfrentar en las elecciones de 2019 con José Mansur, quien fue a la postre elegido como gobernador de Tucumán. Esta mujer trabajó con Alperovich desde fines de 2017 hasta principios de 2018. Y justamente los 9 casos que se investigan, o por lo menos que se trataron aquí en este proceso a partir de la acusación, de la denuncia de esta mujer, se dieron entre diciembre de 2017 y marzo de 2018. A partir de ese momento la mujer se separa de Alperovich, deja de trabajar con él y allí está él. ¿Por qué se separa? ¿Por qué deja de trabajar con Alperovich? Evidentemente allí está el kit de la cuestión. La acusación indica taxativamente que fue a partir de no soportar más. Esta mujer está al lado de un hombre que abusaba de ella. Alperovich dice, ella venía, por lo menos lo que yo pude presenciar en una audiencia en la que sí Alperovich declaró hace 2 semanas atrás, él dijo, no, ella se fue porque ya venía teniendo inconvenientes con el equipo y ya quería dejar la campaña, que no era para ella, quería seguir avanzando políticamente y no era con nosotros donde iba a encontrar ese espacio, sino con otros. De hecho, esta mujer salta al espacio político enemigo de Alperovich en la provincia de Tucumán y a partir de ahí es donde Alperovich se defiende diciendo, esta mujer viene a hacer campaña en contra mío y inventa esta denuncia justamente en base a mis enemigos políticos que ahora la tienen a ella como persona que trabaja con ellos, ¿no? Perfecto. Bueno, eso está bueno el repaso y vamos a seguir. Estamos atentos a tu llamado desde allí. Reiteramos allí en Paraguay al 1500, en donde en minutos nada más Alperovich frente a la justicia, ¿culpable o inocente? Gracias, Gaby. Volvemos en instantes. Hasta luego, cómo no. Y de la zona de tribunales al Congreso, donde todavía están los ecos de los disturbios por la aprobación de la ley Bases y todo el cuestionamiento al tema de las detenciones. De hecho, vamos a solidarizarnos con Facundo Pastor, que fue amenazado en vivo, ¿no?, por tratar este tema. Está Diego de Nicolás trabajando en el Congreso. Diego, estás en el aire. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas noches. Y claro, los manifestantes hoy concentraron en Plaza de Mayo en repudio a los hechos del Congreso. Aquí han realizado un acto más temprano donde han solicitado la libertad de aquellas personas que fueron detenidas ahí en la zona del Congreso durante el tratamiento de la ley Bases la semana pasada. Hicieron lectura de algunos documentos, solicitaron por cada una de las personas que están detenidas. Había
distintos sectores multisectoriales que se convocaron aquí en la Plaza de Mayo y ahora ya están en momento de desconcentración. Hay que decir que, Mariano, que en todo momento aquí la Plaza de Mayo estuvo habilitado al tránsito porque se aplicó el protocolo, no sé si a rajatabla, porque había algo de gente también en la calle, tanto en Irigoyen como en Bolívar o en la avenida Rivadavia, pero en general el tránsito estuvo habilitado en todas las arterias, sobre todo lo que fluía con mayor medida era el transporte público que tanto circula por esta zona. Así que ya momento de desconcentración, ha finalizado en Plaza de Mayo este acto en donde familiares, amigos y algunas organizaciones pidieron por la liberación de las personas detenidas la semana pasada. Bueno, todo en paz, es decir, no hubo ningún problema entonces, ¿no? Así como muestra nuestro camarógrafo Diego, la gente, o por lo menos la zona de Plaza de Mayo, retoma el ritmo habitual. Sí, todo muy tranquilo, la manifestación, la protesta se dio en el ámbito de la plaza, como te decía, apenas algunos bajaron a la calle, pero fueron los menos, el tránsito siguió circulando, no se vio ningún tipo de incidente. Muy bien, gracias Diego, gran abrazo. Hasta luego. Y esta es información de último momento. Atención con lo que nos va a contar Gonzalo Prado respecto de Federico Sturzenegger. Así es, Mariano, Javier. Hoy el ex titular del Banco Central tenía dos reuniones, una con el presidente Javier Milei y otra con el jefe de gabinete Guillermo Francos para terminar de definir su desembarco oficialmente, formalmente, con un cargo en el gobierno. Esas dos reuniones no sucedieron. Epa. Se suspendieron por motivos de agenda. ¿De agenda de quién? De agenda de los tres. Era muy complicado cuadrar. Los tres tienen mucha agenda. Los tres tienen mucha agenda. Era muy complicado cuadrar el encuentro. Por lo que empieza a haber dudas sobre si finalmente Sturzenegger va a tener el rol que quería tener, que había negociado tener en la administración de Javier Milei. Y esto tiene una explicación muy simple. Si yo les pregunto, ¿quién es el que maneja la política económica de la Casa Rosada? Caputo. Muy bien. ¿Y cómo se lleva con Sturzenegger? Mal. Listo. Se lo respondieron. Qué lindo trabajar, qué lindo trabajar con gente que sabe tanto. A ver, el que no lo digiere, Sturzenegger, de la época esa de Fede, Toto, ¿se acuerdan? Fede, Nico, no Toto. No se digieren entre los dos. ¿Te acordás? Fede, Nico, Toto. Son agua y aceite, si querés. Son agua y aceite. Claro. No hay... ¿Pero van a tener que convivir o no? Y parece que no. Te lo pongo como el emoji de WhatsApp. O uno sale o uno no entra. Bueno, a ver. Hay una realidad que es que se conoce hace tiempo. Cuando Caputo asumió en el rol de ministro de Economía, se le había establecido una pauta mínima de 6 meses en el cargo, entre 6 y 6, y que se podía prorrogar un poco más. Estamos viendo esa prórroga, estamos viendo cómo se estira. La pregunta es, ¿desembarca Sturzenegger, se va a Caputo, o Sturzenegger o Caputo termina imponiéndose sobre Sturzenegger? Esto es la gran duda que todavía la administración de Javier Milei no pudo responder. Y hay otro dato también, Sturzenegger, que dicen que es el ideólogo de ese paquete de ley. Sí, de base, todo. Y de base, 600 y pico artículos que quedaron reducidos a 240. Sí. Digo, Sturzenegger entra al gobierno con una ley a la que le podaron 400 artículos. Sí, y te agrego algo más. Entra un gobierno con el cual tuvo serias diferencias hará 2 o 3 meses, cuando empezó a meter manos sobre precios que se habían desregulado. Véase las prepagas. Sí. Sturzenegger quería que se siga con el sistema como estaba, que no se dé marcha atrás y que no se establezcan topes. Ese fue el primer cruce fuerte entre Caputo y Sturzenegger, que lo ganó Caputo. Pero bueno, ahora entre este nuevo escenario queda la gran duda de si finalmente el ex titular del Banco Central, también hincha de Gimnasia de Grima La Plata, va a desembarcar en el gobierno. Igual te digo algo. Viste que cuando vos elaborás una estrategia, tenés que tener un plan B. Sí. Que tal vez no es el plan B, es el plan A. El plan B es el que presentás. Claro. Porque sabés que te lo van a limar o no te. Es cuando vas a lo máximo. Bueno, por eso por una máxima. Y sabés que cuando peleas un precio. Esto es pelear un precio. Sí, igualmente. De alguna manera. Pero por eso lo que. A ver, igualmente se suspende. Y le limaron 400 artículos. No es poco. Porque, ojo, el gobierno va a seguir adelante con muchos de ellos. Más adelante. Sí, por supuesto, van a insistir. Pero digo, volviendo al día de hoy, esto que está dando en primicia Gonza de las reuniones suspendidas o de que no se ponen de acuerdo con la agenda, hay que entender que hoy se conoció el dato de que Caputo logró superávit de 1 billón de pesos para mayo. Sí. Es el día Caputo hoy. Sí. Digo, si en el día Caputo
iba a aparecer una reunión de Sturzenegger con el presidente, ¿no, Gonzalo? Y bueno, va en línea con eso. Va en línea con eso. Mirá, te digo como lo que vos mencionabas del plan B, Javier, hoy justo estaba yendo a la hemeroteca, porque cuando contamos en este canal que Caputo iba a ser el ministro de Economía, una de las cuestiones que hacían que se dilatase la confirmación era que Milei no quería que lo empiecen a limar a Caputo antes de que asuma el cargo o antes de asumir, digamos, antes de estar cerca del 10 de diciembre. Y va en base con lo que vos decís. Ahora, la discusión entre Caputo y Sturzenegger existió, existe y existirá. Milei cree que no van a discutir entre ellos una vez que estén los dos en el cargo, o por lo menos eso pensaba hasta la semana pasada. Digo pensaba porque no sé si cambió de opinión, porque consideraba que iban a dar un ejemplo patriótico, que se iban a dar cuenta de que las internas y las discusiones entre ellos eran menos importantes que sacar la economía argentina adelante. Entra Sturzenegger al gobierno. Ya está. Tiene una oficina, claro. Tiene una oficina y un cargo ad honorem. Está bien, pero yo digo funcionario nombrado, que figura en el boletín oficial. Bueno, el tema va a estar en las atribuciones. Porque, por ejemplo, si yo te digo ministro de la desregulación de la economía, vas a tener injerencia sí o sí en temas vinculados a la macroeconomía y la microeconomía. Eso es imposible. Porque esas cuestiones impactan. Eso es imposible. Mirá, a ver, por la experiencia que nos confieren los años de haber contemplado los gobiernos, si va a entrar un agente económico como Sturzenegger, que es un peso pesado en lo suyo, y va a entrar con la función, por ejemplo, privatizadora. Que ya dijeron que no. Fíjate que las empresas públicas... Está bien, pero por ahora la han descartado. Perdón, pero hay no para manejar la botonera de economía. ¿La botonera de economía de quién es? De Caputo. De Toto Caputo. La botonera de economía es de Milei. Bueno, sí, está bien, pero está bien, pero firma Caputo. Yo sé lo que vos decís. Firma Caputo. Pensá que es un presidente que sabe de economía. Igual hay un dato con eso que dijo recién Mariano. Hoy en el boletín oficial se oficializó la decisión de que las empresas del Estado, véase también las empresas que se van a privatizar, no van a estar en manos de un solo ministerio, sino que se van a distribuir dependiendo las competencias que toque cada una. Por ejemplo, Telam, la agencia de noticias que ratificó a Adorni que se va a cerrar. Bajo la órbita, de Adorni. Porque es comunicación. Y RTA también. RTA. Porque es comunicación. Sí. Entonces, vos, por ejemplo, uno se imaginaría que con esa lógica Aerolíneas Argentinas estará debajo de la órbita de la Secretaría de Transporte. Sí. Y así sucesivamente. Y en ARSA del Ministerio de Economía. Pregunto porque no recuerdo. Etcétera. ¿Quién lo recomendó a Caputo? Fue muy interesante porque Caputo terminó llegando sobre la marcha a los brazos de Milei, por así decirlo. No estaba considerado a 6 meses de la elección entre los posibles candidatos, no estaba considerado en agosto entre los posibles candidatos. Ustedes piensen que todo el plan que armó Caputo para lo que es salir a buscar dólares y desarmar lo que ellos decían las bolas del ELIX y demás, lo había preparado para Juntos por el Cambio, y especialmente para el ex jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. O sea, las antípodas, si se quiere, de lo que es Javier Milei. Pero acordate de Sturzenegger. A ver, ¿por qué te pregunto lo de Caputo? Cada vez que alguien criticaba a Sturzenegger, ¿qué hacía Milei? Se le ponían los pelos de punta, ¿o no? Sí. Pero lo defendía... Pero ¿sabes por qué? Lo hemos visto nosotros acá. ¿Sabes por qué? Lo hemos visto nosotros y no como candidato. No, lo explicó muchas veces el presidente. Que es porque Sturzenegger, cuando decide ceder ante Marcos Peña y Mauricio Macri en 2017, en aquel diciembre, 28 de diciembre, le demostró a Milei que es un funcionario con una lealtad total, que está dispuesto a, para decirlo en criollo, tirarse un tiro en los pies si se lo pide el presidente. Entonces consideró, este es el tipo de funcionario que se necesita en una administración. Y ahí empezó a encauzar la relación con el ex titular del Banco Central. Bueno, entonces el título para mañana. ¿Se reunirán? ¿Se reunirán? En el freezer. Es decir, Sturzenegger en el freezer. El agradecimiento a la gente de Leiva Joyas, que entra hoy como publicidad no tradicional aquí con nosotros. Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón, ubicado en Corrientes 2008-19. Pagan hasta 96.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Mira, atención con esta información que trae Javier. Sí, señor. Atención, información urgente.
aquí en A24. Y es a propósito justamente del juicio al presunto asesino serial de Ramallo. Estamos hablando de Pablo Damián Grotini. Este hombre que llegó a juicio acusado de haber asesinado a su madre, a su hija adoptiva y también a su hermano. Hace instantes se conoció la sentencia. Por lo expuesto en el acuerdo precedente, este tribunal, por unanimidad, resuelve dictar la siguiente sentencia: condenar a Pablo Damián Grotini de sus demás circunstancias personales reseñadas en el veredicto precedente como autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo, por su comisión con alevosía y por procedimiento insidioso empleado. Víctima: Teresita Di Martino. En los términos de los artículos 80, inciso 1 y 2 y 45 del Código Penal, a la pena de prisión perpetua, más la accesoria del artículo 12 del citado cuerpo legal y costas, artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal. Deducir de la pena impuesta el tiempo de prisión preventiva cumplido por el causante en la presente causa. Regular en concepto de honorarios a los doctores Miguel Ángel Arzagot y Jorge Alberto Ingrata como defensores particulares del causante Pablo Damián Grotini la cantidad de 80 IUs para... Ahí lo escuchamos entonces la sentencia. Reiteramos, fue condenado a prisión perpetua este hombre acusado de haber asesinado ni más ni menos que a su madre. Recordemos el hecho. Había llevado a su madre porque se sentía angustiada por la muerte hacía un tiempo de su hermano, o en este caso sería del hijo de esta señora de nombre Teresita. La llevó al hospital de allí de San Nicolás. Durante la asistencia le dieron suero para estabilizarla, pero no tenía ningún síntoma de estar grave. Cuando horas más tarde él le avisa que su mamá no se sentía bien, no la veía bien. Cuando llegan hasta el lugar, la madre estaba muerta. Claro. Los médicos ven que él tiene mojada justamente parte de su ropa y el pantalón. Le llama la atención y van a revisar la manguera por donde pasaba justamente el suero y detectan que estaba pinchada. Entonces, lo que infieren los médicos, las enfermeras, es que él había pinchado esa manguera. La vía por la cual su madre recibía simplemente el suero, ¿sí? A partir de ahí una investigación, a posteriori de la detención, se hace la autopsia y la autopsia, que fue en este momento, en la jornada de hoy, sustentado, digamos, entre los fundamentos para condenarlo, sostuvo y se basó fundamentalmente en esto, que la madre muere por asfixia, como consecuencia de haberle insuflado aire en las venas, con la jeringa en esa pinchadura que hizo en la manguera o en la vía por donde ingresaba justamente, en este caso, los fluidos. A esto hay que sumarle que él había buscado en Google, ¿no?, en distintos buscadores, de qué manera introducir aire a través de una vía y los procedimientos. ¿Y cuánto tiempo demoraba el cuerpo en, digamos, en fallecer o en afectado por eso? Exacto. ¿No es cierto? A ver, la defensa se basó en que él manejaba un coche fúnebre y que estaba en contacto con la muerte y que quizás esto era una búsqueda habitual para alguien que está dentro de ese negocio. Exacto. Sin embargo, las pruebas lo condenan. Con respecto a los otros dos supuestos crímenes, el de su hija adoptiva y el de su hermano, claro, no hubo elementos para probar la comisión de ese delito, pero las dos personas murieron en circunstancias parecidas. Tal cual. Y no se pudo corroborar, por ejemplo, en el caso del hermano, porque no se pudo investigar, ya que él inmediatamente, minutos, horas después de la muerte del hermano, cuando quisieron, ya que murió en un hospital, cuando quisieron hacer la autopsia, él se negó a hacerla y a las pocas horas ordenó la cremación del cuerpo de su hermano. En el caso de su hijita, lo mismo. Su hijita también muere en una circunstancia rarísima, porque llega con una indisposición y también se descompensa, como ocurrió con su mamá y con su hermano. Por eso se lo llamó el asesino serial de Ramallo. Sin embargo, hubo dudas en las otras dos muertes. Quizás también los medios probatorios de esos momentos
no fueron tan efectivos como los medios actuales. Tal cual. Hoy tenés la cámara de seguridad que lo muestran a él guardándose algo en el bolsillo cuando se va. Se mojó con el suero al pinchar la vía de su mamá y demás, ¿no? Lo que creen es que lo hizo por una cuestión económica y porque su propia familia a él verdaderamente le estorbaba. Ya vamos a ampliar algunos detalles respecto de este caso que ha conmocionado también a la República Argentina. Bueno, atención a los adultos mayores, atención porque se vienen aumentos en las jubilaciones a partir de julio. ¿Y quién está? La que sabe, la que más sabe. Nuestra amiga. La 10 de los jubilados. Es la Messi. Mirá cómo la reciben. Es la Messi de los jubilados. Así la reciben muchos adultos mayores también. Me sorprendieron, no me lo esperaba. Esto es así, este programa tiene esto. De un lado y del otro, ¿cierto? Tiene de todo. Bueno, Clarita, gracias por venir. No, al contrario, un gusto. Vamos a hablar de algo bueno, en principio. A ver, vamos a hablar de algo bueno porque tiene que ver con la información del aumento que viene para las jubilaciones y pensiones y asignaciones familiares y sociales para el mes de julio, que van a tener aumento y eso es bueno porque, bueno, ahora los aumentos son mensuales. La parte no buena de esto es que todo lo perdido, como hablamos siempre y hace años, con vos, Javier, con vos, Mariano, que no se recupera más. La cuestión es que julio marca algo distinto en la historia previsional y es que al incorporar a las asignaciones familiares y sociales al aumento por inflación, por IPC mensual, junto con las jubilaciones y pensiones, el mes de julio ya es el fin de la ley de movilidad jubilatoria del gobierno de Alberto Fernández. Ese es el título, podríamos decir, ¿no? 4,2% de aumento, que es el último IPC que dio a conocer el INDEC, y se va a aplicar a 18 millones de prestaciones, que es la cantidad de prestaciones previsionales y sociales que pagan CES en forma mensual. ¿Qué pasa con el bono? El bono está en suspenso. Si ustedes me preguntan qué me parece a mí, yo creo que el bono no se va a ir. Acá hay dos interrogantes. Si el bono va a continuar para las jubilaciones y pensiones mínimas y si además se va a actualizar. No olvidemos que está anclado en 70.000 pesos hace varios meses. ¿Y esto qué significa? Que termina deteriorando, al no actualizarse el bono, termina deteriorando el aumento real que tienen las jubilaciones y pensiones cada mes. Esto viene pasando desde abril porque no hay aumento de bono. Entonces, para los que cobran el bono, si el bono no se actualiza, el aumento no va a ser de 4,2%, sino un poco menos, ¿no? Vos sabés que, mira, a propósito de esto, ¿querés leer, querés que leamos la placa a propósito para dar datos concretos, así lo explicás punto por punto, y después te voy a hacer un comentario respecto de Santa Fe? Mira, yo tengo acá más datos, así que vamos a completarlo. El tema es así, el aumento de julio del 4,2%, que es la inflación, la última inflación que dio a conocer el INDEC, lleva el haber mínimo a 215.622 pesos. Recordemos que el aumento por IPC se aplica en todos los rangos de jubilaciones y pensiones. Esto es importante aclararlo. ¿Por qué siempre se toma como referencia la mínima? Porque la cobran la mayor parte de los jubilados y pensionados nacionales. ¿Pero esa de 215 tiene el bono adentro? No. Con el bono, si el bono se mantiene, tendrías que sumarle 70.000 pesos y eso daría 285.622 pesos. Sobre este monto de 215.622 pesos ya sabemos y podemos calcular cuánto va a estar la pensión universal para el adulto mayor y cuánto van a estar las pensiones no contributivas. Pensión universal para el adulto mayor alrededor de 172.000 pesos y pensiones asistenciales 144.000 pesos. La novedad, recordemos que los jubilados y pensionados venían con aumento por IPC desde el mes de abril por el decreto 274. La novedad en julio es que se incorporan las asignaciones familiares y sociales también al decreto 274, que es aumento mensual por inflación y no más aumento trimestral por ley de movilidad jubilatoria. Ahora, ¿qué pasa si el gobierno desploma la inflación, pulveriza la inflación? Y ahí tenés la manda a cero. O, no sé, tenemos deflación, no sé, 0,5 por mes. ¿Qué pasa con la jubilación? Y ahí vas a tener, Mariano, el problema de que te va a quedar achatada
te va a quedar neutralizada, te van a quedar neutralizados los montos de jubilaciones y pensiones para todos, y además con el agravante de que todo lo que vinieron perdiendo en los últimos 7 años, ya de por sí, con aumentos mensuales o sin aumentos, no lo van a recuperar. Ahora me sumo a lo que dice Mariano. ¿Hay alguna posibilidad de que si la inflación baja cada vez más, ojalá, baja cada vez más, se pueda tomar una medida en la cual a los jubilados, en este caso, se les pueda aumentar? Sí. ¿Por decreto o por donde? No, se deberá. Se tendrá que tomar una medida, Javier, porque vos pensá que si los jubilados, la inflación baja o queda en lo mínimo y el jubilado estuviera cerca de cubrir las necesidades básicas, vos decís, bueno, a partir de acá el jubilado llega a cubrir, entonces salarios y jubilaciones, si no hay inflación, por ende no deberían aumentar. Pero en el caso de salarios y jubilaciones, está muy por debajo de lo que es el costo de vida. Si la inflación no resulta como instrumento a futuro, se va a tener que evaluar otra herramienta para dar aumento. Aparte, acá me dan un caso para que vean la distorsión que estamos hablando, ¿no? Una persona que le llega el aumento de 4,42, que es la inflación, el aumento es menos que el bono. Me explico, esta persona no cobra bono, entonces tenés esas distorsiones que estaba contando recién claro el sistema. Bueno, pero es la distorsión que provoca el bono, porque el bono viene de alguna manera a ayudar y a paliar las necesidades urgentes que tienen las mínimas, pero provoca muchas distorsiones. Por ejemplo, crea inequidad entre aquel que no cobra la mínima, que hace 20 meses que no percibe bono y también pierde con la inflación, de aquel que sí cobra. Pero el que cobra también lo tiene desvirtuado, porque al no aumentar el monto del bono, el índice de inflación a aplicar como aumento termina resultando menos. ¿Qué pasó con la moratoria? ¿No? Porque finalmente se sacó de la ley bases la posibilidad de eliminarla. Hay que esperar a diputados. Yo no creo que en diputado varíe. Yo lo que creo es que la eliminación de la moratoria va a ser historia como parte de la ley bases, que las moratorias van a seguir vigentes, que ese no va a ser el punto de discusión en diputados, sino que el tema va a quedar seguramente en ganancias, en privatizaciones, en bienes personales. Yo te diría hoy lo que yo pienso, Mariano en particular, Javier, Gonza, que las moratorias se van a seguir quedando, tanto para aquellos que tienen la edad y necesitan recurrir para completar los 30 años de aportes, como aquellos que no tienen ni edad ni aportes y necesitan entrar a un plan para anticiparse y pagar esos años faltantes. De todos modos, las moratorias que no aceptó el Senado que se eliminaran, ya tienen el final, ya tienen un cierre de caducidad que es exactamente el 23 de marzo del año próximo, del 2025, porque cuando el gobierno anterior se promulgó en el gobierno anterior a través de leyes, la ley tenía 2 años de vigencia, con la posibilidad de prórroga, pero 2 años al fin. ¿Pero eso para los que quieran ingresar o para pagar y comprar aportes? Se vence ahí. No, es para los dos casos. Para los dos casos. Las moratorias que se pretendía eliminar en la ley base son 2. Esas 2 moratorias nacieron juntas en la misma ley con el gobierno anterior en el año 2023. ¿Y qué decía esa ley? Que estas 2 moratorias para situaciones distintas, que ahora si quieren se las cuento, iban a estar vigentes hasta marzo del 2025, con posibilidad de que el gobierno que estuviera las pudiera prorrogar 2 años más. Queremos entender que si el gobierno de Milei en la ley bases incorpora el pedido de eliminación, no las va a prorrogar en el año 2025. Entonces, de acá al 2025, si diputados no dice lo contrario, van a poder seguir utilizando la moratoria todas aquellas mujeres con 60 años, hombres con 65, que no lleguen a los 30 de aportes y que estén en situación de vulnerabilidad, van a poder completar años con moratoria, jubilarse, y esa moratoria se va a descontar del beneficio de jubilación. Te hago una pregunta que siempre la hacemos y toda la vida la hemos hecho cuando hablamos del sueldo de los jubilados o el pago de los jubilados. ¿Cómo hace un jubilado para vivir con 285? No puedo decir 300.000. Porque son 285.622 pesos que va a cobrar
¿Cómo hace? ¿De qué manera? ¿Qué te cuentan? Estás considerando el bono, porque sin bono con son bono, 200. con bono. No, son 200, tenemos la esperanza. Pongo el bono porque, bueno, a ver, lo van a recibir, pero, digamos, por eso digo, no son, bueno, 300.000, como uno a veces hace un redondeo. Acá tenés que decir la cifra exacta porque es tan baja, vergonzosamente baja. No vive. Bueno. Vive de la ayuda de la familia, vive de la ayuda muchas veces de los vecinos. Porque ¿sabes qué pasa? Vos hablas con algunos políticos, bueno, pero además tienen el PAMI, pero déjense de jorobar. A ver, ¿qué tienen el PAMI? Bueno sería que no lo tuvieran, además el PAMI o los remedios que necesitan. Pero digo, vivir. Porque una cosa es tratar de curarse. Pero vivir, ¿cómo hacen con esto? Vive subsidiado y aún así no vive, porque vos decís, bueno, el jubilado afiliado al PAMI tiene atención médica, además tiene la posibilidad del tema de los medicamentos, que es la obra social en eso más benévola, con más cobertura si la comparamos con otras obras sociales de otros jubilados, tiene la tarifa social, tiene el viaje gratis en el subte, quizá puede tramitar a través de su municipio una ayuda para alquiler si alquila, pero vive de eso. Y la política me parece que hay algo que no entiende, que se le pueden dar muchos subsidios a los jubilados y pensionados, pero dar y subsidiar, en este caso, termina saliendo más caro que resolver el problema de fondo, que es decir, bueno, señores, no viven con 215.000 pesos. Entonces, vamos al Congreso, entre todos trabajemos por el bien común y veamos qué hacemos para subir las mínimas. Y les doy un dato. Que quizá les sorprenda a ustedes o quizá lo sepan, no sé. El proyecto de movilidad jubilatoria que recibió media sanción de diputados hace unos días y ahora la semana que viene se va a tratar en el Senado. ¿Saben cuánto significa ese aumento que el Poder Legislativo está impulsando y el Poder Ejecutivo le dice que va a vetar y es una discusión donde los jubilados quedan agotados en el medio? 15.000 pesos. Nada más. ¿Es eso lo que está discutiendo el Congreso? 15.000 pesos. Es político el tema, es político. 15.000 pesos para la mínima. Claro. Entonces, si es político, uno dice, entonces, ¿a quién le importan los jubilados? ¿A quién? Es pues súper poco... Es políticamente incorrecto lo que voy a decir porque va en línea con lo que dice Clara. La discusión que tiene el gobierno y por hoy con la oposición es perfecto. Entiendo lo del 8%, que son estos 15.000 pesos, que es verdad. El gobierno le licuó a los jubilados. Ahora, de acá en adelante, hagamos una fórmula que sea, en palabras simples, buena para los intereses económicos del gobierno. O sea, que no haga un agujero fiscal más grande. Y ahora la oposición dice, no, pará. Hagamos una ley que le dé más plata a los jubilados. ¿Y qué Está dice? bien, pero ¿vos creés, Gonza, que 15.000 pesos es una medida superadora? En eso ellos dicen, no, hasta ahí llegamos. Y ok, perfecto, lo entendemos. Incluso se negoció con casi todos los bloques. El tema es el después, porque el gobierno lo que dice es, pará. No hagas que yo pague los aumentos que vos, cuando estuviste en el gobierno, no quisiste pagar. Están en esa discusión eterna que pasa siempre y los que se ven perjudicados son los jubilados. Clara, con respecto a los juicios, ¿el gobierno está pagando juicios? Sí, se paga. Se paga igual que como se paga en gobiernos, como se ha pagado en gobiernos anteriores. Se establece un presupuesto, una financiación en particular cuando se trata el presupuesto anual para todos los ámbitos y se paga. El problema no es que no se paga, pero hace años que se paga mal. Se paga la tercera parte de lo que se debería pagarle al jubilado después que el jubilado esperó 4, 5, 6 años y financió con su tiempo la burocracia administrativa, la burocracia judicial y también la burocracia política. Entonces, se paga. Tenés dos factores acá, que por un lado se paga menos de lo que se debería pagar y además, como cada ley de movilidad que se instala y después se va, genera más demandas, entonces siempre tenés que el número de la gente que demanda es más que el número de los expedientes que se pagan. Hoy se conoció, además, una denuncia que ha hecho el fiscal Guillermo Marijuán por pensiones por invalidez. Que una estafa, es decir, un número inflado, ¿no es cierto?, en distintas provincias, en todo el país desde hace ya algunos años, en donde lo que se trata de determinar es, a ver, se dieron pensiones por invalidez, y en realidad era un curro. En
En realidad no ocurre. Es más, ha detectado el propio Marijuana, a propósito de denuncias, investigaciones y demás, que en algunos casos, para sacar una pensión por invalidez, es decir, la ley habla del 70%, ¿no es cierto?, de invalidez en el cuerpo. Y hay que presentar un montón de certificados. No es solamente un médico que certifica y nada más como una receta. Hay que sacar radiografía, análisis, bueno, de todo un poco. Habían presentado en algunos casos radiografías de perros. No, ¿en serio? Sí, Sí. Detectaron eso, ¿no es cierto, Clara? Sí. Vamos a contarle un poco a la gente de qué se trata. En la Argentina hay aproximadamente en este momento 1.200.000 pensiones asistenciales. Dentro de esas pensiones asistenciales hay 3 grupos: madres de 7 o más hijos, pensiones de más de 70 años y pensiones por invalidez. Sí. El problema está con las pensiones por invalidez. En los 3 grupos que hay, formando parte de las pensiones no contributivas, toda la persona que solicita tiene que demostrar vulnerabilidad socioeconómica. Pero además, en el caso de las pensiones por invalidez, este grado de invalidez del que hablaba recién Javier. Todo eso se tiene que hacer para solicitar y que se apruebe. Bueno, el gobierno detectó, porque esto lo había anunciado el jefe de gabinete, Guillermo Francos, que se había encontrado que habían evaluado aproximadamente 3.000 expedientes al azar de pensiones por invalidez y el 80% estaban mal otorgadas. Pero entre 2020 y 2023 se dieron beneficio a 300.000 personas. Claro. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Desde el minuto 1 eso no se podría haber otorgado porque no reunían los requisitos para acceder. Esto está todo en la justicia, se están dando de baja y bueno, va a ser un tema que va a terminar judicializado. No es algo nuevo. En la gestión de Mauricio Macri, recuerdo que se encontró un pueblo, si no me falla la memoria, en el norte del país, en donde casi todos los habitantes tenían una pensión por invalidez. Sí. Claro. Acá dice, mira, perdón Mariano, pues de 79.581 casos asignados, está el expediente, en el año 2003 se habría ascendido a 1.222.882 prestaciones conferidas en la actualidad. De 2003, que había 79.000 y un poco más, a 1.222.000 personas. Yo creo que el tema empieza por ahí, Javier, que empieza por lo llamativo del incremento que habían tenido en décadas este tema. De 70.000 se pasó a 1.200.000. Y cuando fueron a evaluar, bueno, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, que es el organismo que se encarga de otorgar este tipo de pensión y de extender el CUB, el Certificado Único de Discapacidad, detectaron todo esto, que ahora está judicializado. Denuncia que cae contra el expresidente Alberto Fernández. Exactamente. Entonces, bueno, es todo un tema porque es como defraudación al Estado, la plata que se pagó en esas pensiones que en principio estaban mal otorgadas. Gracias, Clarita. Un gusto, chicos. Buenas noches. Bueno. Nos vamos a ir con nuestro móvil, otro de nuestros móviles, por supuesto. Mirá, en la búsqueda de 2 chicos también, un varón y una mujer, menores de edad, que salieron de un domicilio, de un lugar aquí en la ciudad de Buenos Aires y que están desaparecidos. No se sabe absolutamente nada de ellos y hasta han borrado las redes sociales que ellos tenían y que obviamente los padres están desesperados. Javier Mozo con este tema en Para que sepa, Javier. Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Así es, como decían ustedes, en una ciudad tan controlada, con tantas cámaras de seguridad que hay a 200 metros aproximadamente una de otra, desde hace 48 horas, tal vez un poquito más, no se tiene ningún rastro de Luciana y de Martino. Luciana 14 años, Martino 16. Martino viene por la vereda de enfrente y va a buscar a Luciana. Esto es el domingo a las 3:52 de la mañana. Todo lo muestra esa cámara de seguridad que está ahí enfrente. Camina unos metros, llega a la puerta del edificio que está en la calle Paraná 135. Minutos después baja Luciana. Ambos, si uno los ve en las imágenes, los va a ver en pantalones cortos. Lo estamos viendo. Con una ropa muy casual, con una ropa muy deportiva tal vez.
y se van caminando para el lado de Bartolomé Mitre. Después, hablando de estas horas que hemos estado acá con los papás de Luciana, con Sabrina, con Hugo, me dice Hugo, vos sabés que a mí me tocó hacer las veces de policía, empezar a averiguar vecino tras vecino quién tenía cámaras de seguridad para que me las pudiera prestar y ver cuáles eran los pasos a seguir de ellos. Hugo, ¿qué hizo? Llegó a la esquina de Bartolomé Mitre y Paraná, caminó a la derecha, empezó a ver los comercios, vio que no había nadie, o mejor dicho, que en esas cámaras de seguridad, por esa vereda no pasaba su hija con su novio. Caminó para el lado de Rivadavia sobre Paraná, vio exactamente lo mismo, empezó a pedir cámaras de seguridad y los chicos no iban para Rivadavia, le quedaba solamente la posibilidad de Bartolomé Mitre para el lado de la 9 de julio. Y ahí arriba, sobre la esquina de Bartolomé Mitre y Paraná, hay un domo. ¿Y cómo se accede al domo? Solamente con una orden judicial, porque es un domo que pertenece al gobierno de la ciudad. Y después, más adelante, llegando a la cuadra siguiente, paralela a Paraná, tenés un edificio público, un organismo nacional de la ANAC, que seguramente debe tener cámaras apuntando hacia afuera y tal vez haya registros. Pero no hay nada más. 48 horas pasaron. Sabrina, miren en qué estado está, ya directamente está sentada, no se mantiene erguida, y al lado está Hugo. Ambos son los papás de Luciana que no pueden más, ya no saben cómo decirle a las autoridades policiales, a las autoridades judiciales, que por favor les den una buena noticia, que encontraron a los chicos. ¿Es así, Hugo? Así es. Bueno, tal como estás describiendo, obviamente la desesperación es bastante grande en este momento porque pasan las horas y no hay ninguna noticia. Y las únicas noticias que tenemos son las que nosotros recabamos. O sea, hasta el momento me llaman los policías que supuestamente están buscando para preguntarme si tengo novedades. No me llaman para decirme, estas son las novedades nuevas que tenemos. No hay novedades de parte de ellos. Y quiero comentarles algo en este momento que hace 5 minutos, 10 minutos aproximadamente, pasaron tres policías preguntando a los camarógrafos qué pasaba acá. O sea que no están enterados de absolutamente nada. Ahora yo me pregunto una cosa, ¿quién es la persona responsable de la ciudad de Buenos Aires? No sé si es el señor Macri, que es el intendente, el gobernador de la ciudad de Buenos Aires, el que tiene que dar la orden para que esa puta cámara que está allá se pueda revisar y ver quién carajo, para dónde se fueron mis hijas, para dónde se fue mi hija junto con el novio. No hay nadie que dé una respuesta. No hay nadie que dé una respuesta. Hay cámaras por todos lados, sin embargo, desaparecieron de la nada. ¿Cómo desaparecieron de la nada? Para mí no están haciendo nada. O sea que la diferencia de que yo hice hasta el momento les voy ganando 10-0, muchachos. Hugo. Yo sé que mi hija, y la verdad no me sirve para nada decir que gano 10-0. Quiero ganar 1-0 Hugo. Y que mi hija esté acá. Hugo, por favor, hagan algo. A ver, soy Mariano. Vamos a aprovechar estos minutos de televisión, Hugo, porque es fundamental. Mientras usted está hablando, estamos viendo la foto de los chicos, ¿sí? Sí. Y la televisión muchas veces es poderosa, entra en todos los hogares. A lo mejor hay gente que los vio, o que los asistió, o que les dio una mano, o que los vio en algún momento, les dio albergue, les dio, no sé, un lugar donde dormir. ¿Dónde tienen que comunicarse para algún dato? ¿Hay algún teléfono habilitado? Mira, yo puedo pasar mi número de... Tengo mi número de teléfono que está abierto las 24 horas, puedo pasarlo por acá. Pero también ojo con eso porque hasta el momento han pasado 3 datos falsos. Uno pidiendo plata, que supuestamente la tiene secuestrada, pasando un CBU. No creo, de verdad no creo conscientemente que alguien que secuestra a alguien pase un CBU. Ese es uno. Bueno, ahí tenés que hacer la denuncia. ¿Qué? Te llamaron ahí y te dijeron, tenemos a tu hija, te vamos a pasar una prueba como para que nos pases plata a través de un CBU. No pidieron, no dieron ninguna prueba, cortaron, pasaron el número de CBU y nada más. Y por otro lado, pasaron datos también, que supuestamente los vieron en Hurlingham, cerca de la comisaría. Y otra persona que dice que lo vio casi en el mismo horario en Lomas de Zamora. O sea que evidentemente hay cosas que en este momento no sirven. O sea, yo puedo pasar mi teléfono, ningún problema. Vamos a hacer una cosa. ¿Vos querés que pase el teléfono, Mariano?
Yo la verdad es que si él es temeroso de eso, yo no sería partidario. Sí me gustaría que Hugo le hable a su hija. Sí. Digo, que aproveche la televisión, porque si se fueron de manera voluntaria, seguramente pueden estar viendo, o pueden estar en algún lugar viendo la televisión. Tal cual. ¿No? Lo que le quiera decir a su hija, ahí están nuestras cámaras. Bueno, muchísimas gracias. Luciana, te estamos esperando y te buscamos en forma desesperada. Te queremos acá. No tengo tantas palabras para decirlo, obviamente. Se darán cuenta que es un momento muy difícil y hay palabras que realmente en este momento no salen. Es lógico, las lágrimas de un padre ante la desesperación, la mamá que también sabemos que están juntos en esta batalla también. Yo confío por lo que conocemos y lo que sabemos, uno entiende la desesperación, nosotros estaríamos igual. A nosotros nos pasaría lo mismo que a usted, Hugo, así que quédese tranquilo que lo entendemos. Por supuesto, entiendo. Pero uno que tiene experiencia en esto y ya está la denuncia y ya hay algunos datos, yo estoy confiado que la policía está trabajando en el tema y que ante cualquier posibilidad de lo que sea, a veces no dan muchos datos porque están trabajando en el tema. Y tal vez... bueno, ojalá que sea así, que sea así, de verdad confío, de verdad tengo fe que esa es la realidad y eso es lo que está pasando. Obviamente nosotros estamos pendientes de que haya alguna novedad que sea positiva. ¿Usted cree que, a ver, esto fue una travesura? Y pienso que sí, porque tal como lo describiste en un principio, la sensación que da es que salió por sus propios medios, o sea que de hecho la puerta de mi casa dejó entreabierta, digamos que, a ver, uno podría llegar a pensar que va a salir hasta la esquina y volver, o sea que era para que yo no me diera cuenta de que cerraba la puerta, porque la puerta hace ruido cuando cierra, entonces digamos que de hecho en los chats que yo tengo secuestrado, digamos, o sea que tengo acceso a los últimos chats con el chico, dice eso, o sea que era como que nos vemos un rato y después como que cada uno a su casa. No dice tal vez textualmente así, pero eso es lo que se interpreta en los chats que yo pude recabar. Hugo, el rostro de los chicos está en televisión. Queremos agradecerle muchísimo por su testimonio. Nosotros, Javier, vamos a seguir con el tema porque las autoridades seguramente están trabajando. 14 y 16 años. 14 y 16 años son muy chicos. Sí. Por más que se hayan ido de manera voluntaria, que esto sea una aventura, que sea el florecer del amor y querer estar por allí, son dos menores que están en la calle. Sí. Y que pueden por supuesto, ser pasibles de cualquier tipo de peligro. Así que, Hugo, son muy chicos. Hugo, le hago una pregunta. ¿Alguno de los dos, o ustedes, o los familiares justamente del otro chico de Martino, ¿tienen a alguien o algún lugar o alguien que conozcan en Hurlingham? De mi parte, la única posibilidad que tenía, ya lo agoté, que fue una niñera que tuvieron ellas, que cuando le dije que estaba en esa zona y la zona que supuestamente me pasaron, lo primero que hizo fue correr hasta ahí. Mis hijas adoran a esa señora. Ella salió, puso inclusive también, según entiendo, algún pedido en Facebook, etcétera. Entonces, desde ese lado es que vinieron enseguida el pedido de plata. Así que, bueno, es la única persona que yo tengo que me acordé hoy. Te imaginarás que con esta sensación o en esta situación uno no termina de recabar todos los datos. O sea que mi atención es ir a buscarla, o sea que ese es mi punto en este momento. No fue el punto de buscar a alguien que la conozca, pero después de hablar con los policías que me dieron ese punto o esa punta, yo empecé a buscar y bueno, esta señora le comenté y bueno, no estaba enterada, ni bien se enteró, se fue a buscar y yo sé que está buscando a esta señora también, así como nosotros. Bueno, quédese tranquilo que los están buscando, se lo aseguramos. Okay. Bueno, si quieren igualmente, yo no tengo problema de pasar el número, no tengo problema de pasar algún estúpido que quiera simular que tiene a mi hija. Dígalo. Paso mi número, 11
11 22 72 26 75. Ese es mi número personal. Hace 15 años que tengo el mismo número, así que soy una persona que en ese sentido trato de hacer las cosas bien y bueno, me encuentro en esta situación y pido solidaridad a todas las personas, obviamente, que me puedan dar una mano. Sí, así será, Hugo, lo vamos a poner aquí en Graf y vamos a aclararle a nuestra audiencia que el único fin social que seguimos a través de la televisión es que tanto L como M, le decimos así porque no nos interesa su historia personal, ni por qué se fueron, ni cuál es el motivo. Queremos que aparezcan. Una vez que aparecen, se termina nuestra función. Sí, tal cual. Están investigando, está detrás la policía de la ciudad, me acaban de confirmar, digo para que se quede tranquilo, y en el tiempo que ellos, la policía, tengan algún dato, se lo van a comunicar inmediatamente. Sé que es difícil. Perfecto, muchísimas gracias. Hay que tener un poco de paciencia, la desesperación es lógica y está bien que insulte y está bien que le dé bronca y está bien que llore y todo. Los van a encontrar y van a volver. Estamos convencidos de eso. Ojalá, ojalá. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias a Javier Mozo también allí con el móvil. Bueno. Son temas de todos los días también, lamentablemente, pero ojalá que los chicos vuelvan rápido a la casa de cada uno de ellos. Bueno, vamos a cambiar de tema porque vamos a hablar de política. Exactamente, claro. Ya llegó el diputado nacional Alejandro Finocchiaro, exministro de Educación de la Nación. Bienvenido, Finocchiaro. Muchas gracias por invitarme. ¿Charlamos en un ratitito? ¿Sí? ¿Nos espera 2 minutitos? Sí, porque se viene un debate caliente en diputados con el tema de la ley bases. Sí, y también con el tema de la educación. Bueno, ¿no? claro. ¿Se ha llevado materia usted en el secundario? Muchas. Muchas. Pero tuvo que pasar con 2 previas como mínimo, ¿o no? Sí, claro. Ahora, nacimos en otra época nosotros. Terminé el primer año con 9,63 de promedio. Ajá. Muy bien. En segundo año me llevé una, en tercero 4, en cuarto 8 y en quinto 4. Ah, bueno. Y pasó. Y fui pasando. Y pasó. Sí, no, me recibí eso. Y si lo hacían repetir, ¿qué iba a pensar? No me lo diga, no lo diga. Ahora lo cuenta después de la pausa. Escúchame, ¿quién no se llevó materia? Obviamente. Yo ninguna. Algunos no se llevaron nunca. materia. Pero no saben lo que es la sensación y la adrenalina de llevarse, no saben lo que se perdieron. Pausa. Un justificativo, ¿viste? Para eso. Pausa, ya volvemos. Dale. Bueno, nos acompaña Alejandro Finocchiaro, exministro de Educación de la Nación, actual diputado nacional, obviamente hombre del PRO de su distrito de La Matanza, ¿no? Había quedado una pregunta pendiente, Alejandro, y era, ¿sos team que el chico tiene que repetir o que no como se plantea en la provincia de Buenos Aires? No como se plantea en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que hace Kicillof, Silioni, es tomar una medida que en muchos países se utiliza, pero aplicarla en un modelo en donde no se puede utilizar, que es nuestra vieja secundaria con las materias, ¿no? En los países donde se utiliza esto, ni siquiera es tema la repitencia. ¿Por qué? Porque son países que tienen escuelas medias que son por áreas de conocimiento, donde a los chicos se los incentiva más en aquellas materias que muestran interés, y en las otras, a lo largo de toda su escuela media, se les piden conocimientos mínimos, ¿no es cierto? O sea, no pueden tener el título sin esos conocimientos mínimos. Entonces, la cuestión no se repite, porque no existe eso. Claro, pero en la ciudad de Buenos Aires no se aplica un sistema similar. No, en la ciudad de Buenos Aires, por lo que tengo entendido, lo que es una unificación entre primero y segundo año, una unificación pedagógica. Ajá. Pero justamente la actual ministra, Mercedes Miguel, que fue mi viceministra, está trabajando en lo que nosotros llamamos la secundaria 2030, que era este tipo de secundarias por área de conocimiento, que hay que trabajarla mucho, pero que además hay que capacitar y formar a los docentes. Claro. ¿No es cierto? Porque entonces no va a existir más, qué sé yo, la materia música, sino que va a existir el área de conocimiento arte, claro, que es amplísimo, amplísimo. No va a existir más posiblemente geografía, historia, sino las ciencias sociales o blandas y las ciencias duras, ¿sí? Entonces los chicos van a poder inclusive ir eligiendo pasar más horas
cumpliendo los mínimos de cada una de las áreas, donde más les interese y donde más quieran. Ahí te das cuenta que el tema de la repitencia deja de tener sentido, porque igual no vas a poder tener el título si no cumpliste con lo mínimo de cada área. Y diputado, ¿cómo se amalgama eso con un país en donde hemos visto imágenes, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que chicos van a la escuela a comer más que a aprender? Bueno, se amalgama con un Estado inteligente, ¿sí?, que empiece a recomponer nuestro tejido social, porque hoy vos tenés una escuela que está absolutamente exigida. Hoy el equipo directivo de una escuela está más preocupado para verificar si las viandas están bien, si el yogur no está vencido, porque después se le hace un sumario, que en juntarse con su equipo pedagógico para ver si los chicos, por ejemplo, saben leer y escribir correctamente, si interpretan textos, si saben fracciones. Entonces, nosotros tenemos que recuperando el tejido social, esa alianza que fue la que hizo nuestra gran escuela, que es la alianza entre la escuela y la familia, porque en casa también tenemos algo que decir. Fíjense una cosa, durante la pandemia se arma esto de los padres organizados, ¿no es cierto? ¿Y por qué se arma? Porque los papás y las mamás que pudieron estar con sus hijos en sus casas, que pudieron pasar tiempo, se dieron cuenta que el chico tenía 10 años y no sabía leer y escribir. Claro. ¿Sí? Está bien, pero esto que vos decís del tema del Estado inteligente va a contrapelo del concepto del Estado que tiene Milei, por ejemplo. Digo, Milei es un hombre que dice, yo desde adentro voy a modificar el Estado, destruir, no sé cómo dijo, ¿no? Ayúdame. Digo, ¿cómo se explica este tejido que hay que recomponer con los chicos con un sistema de gobierno que cada vez tiene menos Estado, Alejandro? Es que, a ver, el no Estado no existe. Sí, pero para la Libertad Avanza es el no Estado. Bueno, pero hablemos en serio, el no Estado no existe. Obvio, yo coincido con vos. A ver, a donde quiere ir el presidente Milei es un Estado que justamente se encargue de lo necesario. Es decir, el Estado tiene que encargarse de generar trabajo, de generar oportunidades, de generar educación, de tener una buena cobertura de salud. Por eso él a todo eso le puso capital humano. Ahora, un Estado inteligente no tiene Aerolíneas Argentinas perdiendo centenas de millones de dólares por año para subsidiar a la clase media que viaje más barato a Miami. No tiene un sistema de medios, ¿sí? Y yo la verdad no tengo absolutamente nada con todos los trabajadores de la TV pública, pero ustedes en su casa, en su familia, en su barrio, ¿conocen a alguien que mire la TV pública? Que diga, más allá de un partido de fútbol, ¿conocen a alguien que diga, che, yo miro tal programa? Es mentira. Es mentira. Y eso lo estamos sosteniendo todos los argentinos. Entonces, ¿saben qué? El Estado se tiene que ocupar de recomponer este tremendo desastre que tenemos, que en los últimos 20 años se ha destrozado el tejido social, porque ese es el problema que tenemos. En la crisis de 1989 y en la de 2001, el tejido social estaba intacto, una persona perdía su trabajo porque era carpintero, la pasaba mal 2 años, pero cuando se reactivaba la economía, seguía siendo carpintero y conseguía trabajo. Hoy vos tenés 3 generaciones de gente que no ha trabajado. Claro. Y eso se lo debemos al kirchnerismo, que cambió el valor eje del trabajo por el valor eje del plan social. Porque también a los chicos les damos el ejemplo nosotros. Entonces, si papá y mamá en casa no tienen de qué hablar, si no hay una mesa, mira lo que te digo, una mesa donde se puedan sentar para comer, una mesa para hacer los deberes, el chico está tirado en un rincón. Eso es lo que se rompió. Eso es lo que tiene que reconstruir un Estado inteligente. Y no Aerolíneas Argentinas. Yo no me siento orgulloso de tener Aerolíneas Argentinas. ¿Y qué se debate hoy por hoy dentro del PRO? Digo, ¿qué se debate? Porque hubo divisiones, Juntos por el Cambio también ha tenido su atomización o su diáspora, si se quiere. ¿Qué se debate hoy? Bueno, Juntos por el Cambio no existe más como lo conocíamos, ¿sí? Sinceramente sí existe afinidad entre quienes los componíamos, ¿no? Y tenemos una visión muy similar en muchos casos de lo que debe ser una república, de lo que debe ser una nación, ¿no? De lo que deben ser los principios y valores básicos a defender, pero no existe más como lo conocíamos. Nosotros en el PRO lo que estamos diciendo es:
si nosotros hubiésemos gobernado, hubiésemos hecho algo bastante parecido a lo que está haciendo este gobierno. Entonces, sería muy hipócrita que nosotros no acompañáramos. Ahora, también es verdad que nosotros, muchas de las cuestiones, por ejemplo, que han venido con la ley base, las hemos trabajado para modificar en algunos casos y nos han escuchado. Hemos pedido que saquen algunas cosas y nos han escuchado, ¿sí? Es decir, nuestra experiencia en ese sentido ha sido positiva. ¿Por qué? Porque intentamos mejorarlo. Intentamos mejorar esas cosas. Y creo que también podemos aportar, y esto aclaro, ni remotamente necesita cargos en el gobierno, pero que podemos aportar nuestra experiencia de gestión para decir, che, me parece que esto habría que hacerlo de otra manera, me parece que habría que escuchar a este colectivo o a esta persona, me parece que esto debería hacerse diferente, porque la tenemos. ¿Usted, diputado, tuvo algún llamado de parte de Capital Humano para la Secretaría de Educación? Porque se barajó en las últimas horas esa posibilidad. Mira, en esto voy a ser claro, no tuve ningún llamado, ni directo, ni indirecto, y además creo que el actual secretario de Educación, que es Carlos Torrendel, es una persona muy capacitada, sabe mucho, ¿sí? Y también creo que pertenece a un gobierno que está haciendo su cuota de aprendizaje. Todos los gobiernos hacen su cuota de aprendizaje, aunque vuelva a gobernar un espacio que ya gobernó, también hay que hacer su cuota de aprendizaje porque cambian los contextos, porque cambian las tecnologías, así que no. ¿Y a usted le parece que la sociedad va a tolerar y va a seguir tolerando el ajuste? ¿Cuánto tiempo más? La verdad que no lo sé, ¿no? Pero sí lo que está viendo la sociedad es que el ajuste se está haciendo en serio y lo está haciendo todo el mundo, ¿sí? Que se está ajustando y todo el mundo está ajustando y hay una gran esperanza. Y esta vez la sociedad sabe cómo este gobierno agarró el país, ¿sí? Cuando nosotros gobernamos, si bien es verdad que Mauricio en su apertura de sesiones el 1 de marzo del 2016 dijo cómo estaba el país, posiblemente no hayamos sido tan enfáticos pensando que no iban a venir los capitales o que no iban a venir inversiones. El presidente Milei tomó otra tesitura que fue el 10 de diciembre dijo, no hay plata. Y no hay plata es no hay plata. No hay plata en serio. Por eso, todo lo que está haciendo en este momento el kirchnerismo es, no voy a decir destituyente, pero de una u otra manera es un intento de que este gobierno caiga. Porque cuando vos votás leyes o pretendés votar leyes, ¿sí?, que traten de que el Estado pague lo que el Estado no puede pagar porque no hay dinero, lo que estás tratando de que este gobierno caiga. Y con respecto a esos no lo sectores, vamos a permitir, Mariano. Y esos sectores que recién usted dijo se fueron de Juntos por el Cambio o están divididos, sectores del progresismo, sectores, por ejemplo, del radicalismo, del GEN, de la coalición cívica, que de alguna manera estuvieron dentro de Juntos por el Cambio durante muchos años y planteaban un objetivo en común. Y hoy están sueltos. ¿No le parece que en algún momento se van a agrupar y van a formar otra fuerza y quizás ahí está agazapado el peronismo para cooptarlos? Usted que es un hombre de territorio, que venís de La Matanza. El peronismo es una gran incógnita, ¿no? Porque yo creo que el peronismo también se está dando su discusión. Porque, a ver, no es lo mismo Jay Llora, no es lo mismo Gustavo Sáenz de Salta que Kicillof, ¿no? No los une en la misma visión de país. Yo creo que lo sano sería que acá termine habiendo una gran coalición del centro a la derecha y una gran coalición del centro a la izquierda, ¿sí? Donde quizás el más de izquierda de la coalición de centro-derecha sea muy parecido al más de derecha de la coalición de centro-izquierda, que es lo que pasa en los países civilizados del mundo. Digo, yo creo que hay categorías partidarias que se han quedado viejas, que está bien, son folclóricas, tienen su tradición. Dentro del mismo radicalismo conviven visiones diferentes, dentro del peronismo conviven visiones diferentes. Quizás nosotros en el PRO, por ser un partido más joven, digamos, podemos adaptarnos más rápido a este tipo de cambios, pero yo creo que tiene que pasar eso.
Porque si no pasa eso, vos vas a sentir crujido. Fíjate cómo crujen los bloques en el Congreso. Claro. ¿No? Cuando hay que votar. Tenés un bloque, y no quiero hacer ningún nombre, pero de 40 y 18 votan una cosa, 22 votan, eso no es un bloque. No, claro. Pero ¿cómo claro. hace ese bicoalicionismo que usted plantea para moverse de acuerdo a lo que busca la sociedad? Porque, por ejemplo, nada tienen que ver en la forma de, si se quiere hacer política, Milei, Bullrich y Larreta. Y en un punto casi los tres estaban juntos. No se llegó a dar, pero una intención de incluir a Libertad Avanza en Juntos por el Cambio. Sí, pero no se llegó a dar justamente por eso, ¿no? ¿Cómo se pasa de eso a un gran bicoalicionismo? La verdad que la política es bastante parecida a las relaciones personales, ¿no? Y esto se tiene que dar de la forma natural y fluyendo, ¿no? Yo recuerdo cuando hace unos meses decían, bueno, pero el PRO se va a fusionar con la Libertad Avanza o hagan un interbloque. No, es como cuando uno comienza una relación con una persona. Digamos, uno no sale con una persona y dice, bueno, mirá, hoy va a pasar esto, dentro de 3 meses nos vamos a ir a vivir juntos, en 6 nos casamos, en 1 año tenemos el primer hijo. No, porque si vos haces eso, posiblemente la persona que está enfrente piense claro. que tenés alguna patología. Entonces, las cosas tienen que avanzar y fluir. Y así van a avanzar y fluir del centro a la derecha en algún lado, del centro a la izquierda en el otro. Algunos que hoy estamos juntos nos miraremos desde la otra orilla del río, siendo amigos, compartiendo valores inclusive. Lo que tenemos que... Eso, ¿saben qué? ¿Por qué sería bueno eso? Porque se termina esta crispación. Totalmente. Gracias, Alejandro. No, muchas gracias a ustedes. Gracias por tu presencia. Alejandro Finocchiaro charlando con nosotros. Bueno, estamos casi sobre el borde del cierre del programa. Ya llega Javier Díaz en la continuidad periodística. Se fue Javier porque se hace cargo del programa de Montenegro en el día de hoy. Pasamos rápidamente por tribunales, donde se viene la sentencia sobre este hombre que rigió los destinos de Tucumán durante mucho tiempo. Fue el esposo de la segunda en la línea de sucesión de Beatriz Roque, ustedes recuerdan. Alperovich, que va a recibir veredicto en un juicio que se le sigue por supuesto abuso sexual. Sí, en minutos nada más se va a conocer la sentencia. No sé si van a dar los fundamentos al mismo tiempo. Me parece que no. Creo que hoy es la sentencia y los fundamentos es más adelante. El tema es, ¿se irá preso Alperovich? ¿Habrá una medida restrictiva si es condenado? Porque le han pedido 22 años la querella y 16 años la fiscalía. Sí, todo también tendrá mucho que ver el rol del juez a cargo, lo habíamos hablado antes, ¿no? De Ramos Padilla padre. Y ahora expectativas, porque ya en minutos nada más se tiene que saber el veredicto. Bien, estamos a la espera. Seguramente ustedes lo van a ver aquí en la continuidad de 24. ¿Nos vamos? ¿Sí? ¿Estamos terminando? Llega Javier Díaz con el programa de Maxi Montenegro. Lo que te pasa a vos, nos pasa a nosotros, como siempre decimos, en Para que Sepas. Mañana, 6 menos 10 de la tarde.